Hola, buenas noches. Yo quiero contarte algo que nos pasó a mi familia y a mí. Resulta que vivimos en la casa que era de mi tía. Bueno, te cuento un poco cómo estuvo esto. Espero no aburrirte. Mi tía en aquel entonces económicamente estaba un poco holgada. Tenía algunas propiedades y muchas de ellas las rentaba. Le iba bastante bien. Ella era hermana de mi papá y se querían mucho. Mi tía dice que gracias a mi papá tenía lo que tenía porque el pago de sus estudios, cuando era chica, él lo hacía. Mi papá le pagó la prepa, la universidad y hasta le ayudó con un crédito para poner un negocio. Mi papá quería mucho a mi tía, así que mi tía siempre estuvo agradecida con él. Por lo mismo, cuando se entera que me voy a casar, se ofrece a ser mi madrina, pagarme el salón, la fiesta y todo. Obvio, mi papá no aceptó y mi novio le agradeció, pero dijimos que no. Para ya no hacerte el cuento largo, mi tía por fin pagó el banquete, que fue lo más caro, la verdad. Me preguntó luego mi tía en dónde viviríamos. Le dije que rentaríamos un departamento, a lo cual ella me dijo que no, que ella tenía una casa lista para que la habitáramos. Le dijimos que muchas gracias, pero que no. Pero también mi tía, un poco necia, habló con mis papás y los convenció. Necesitaba que esa casa la cuidaran y lo que ahorráramos en renta lo destináramos para un enganche después. Así que accedimos. Lo único que me pidió mi tía es que no tocáramos un cuarto porque ahí tenía cosas muy importantes y que ese cuarto siempre lo cerráramos bien. La casa era un poco grande, tenía 4 recámaras, su cochera, y pues como no teníamos coche, adoptamos un perrito y le pusimos su casita. Nemo, así se llamaba mi perrito. Todo transcurrió muy normal. El cuarto que le llamamos el cuarto prohibido solo tenía cajas y más cajas, y a veces solamente entraba a aspirarlo y quitarle telarañas, pero nunca revisé nada de las cajas de mi tía. Una tarde me habla mi papá y me dice que mi tía estaba en el hospital, que de pronto se desvaneció, la checaron y era un derrame. Debido a lo grave de su caso, ya fue muy difícil su recuperación y murió. Le lloramos mucho y fue cuando hablamos con mis primos, o sea, sus hijos, y les dijimos que cómo quedaría lo de la casa. ¿Nos tendríamos que ir o les pagaríamos una renta? Nos dijeron que platicaríamos después de ello, que no nos preocupáramos. Así fue. Pasó el novenario y me dijeron: prima, ahora sí vamos a hablar de cómo va a quedar la casa. Vamos a ir a verte la próxima semana. Llegó el día, llegaron mis primos, que son 3, no diré sus nombres por obvias razones, pero eran 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Yo esperaba que me dijeran que recogiera mis cosas y me fuera. Aunque me llevaba muy bien con ellos, lo más lógico es que tendría que irme de ahí. Se quedaron viendo el interior de la casa, me dijeron que la tenía muy bien cuidada, lo cual ellos agradecían, y pues que me la sueltan, Peri, que me dicen: bueno, prima, llegó el momento de decirte esto, nos apena mucho, pero así tienen que ser las cosas. Ya me esperaba yo la noticia de desalojo, Peri. Respiraron profundo, se quedaron mirando, y mi primo, el más grande, fue el que me dijo: prima, la casa es tuya. ¿Qué? ¿Cómo? Les dije: ¿cómo? Sí, mi mamá nos pidió encarecidamente que la casa se te quedara, que no te fuéramos a sacar de ahí. Nosotros, prima, te queremos mucho, sabemos la historia de mi tío, de cómo ayudó a mi mamá, y pues creo que se nos hace justo el que te quedes con la casa. Nosotros tenemos más propiedades, mi mamá nos dejó muy bien blindados, y lo único que te pedimos son 2 cosas. La primera, que tú lleves el costo del papeleo de propiedad, porque nosotros en este caso lo vamos a hacer con cada una de las propiedades y cosas que nos dejó mi mamá, ¿ok? Cada quien se hará cargo de sus gastos. Y la otra cosa, queremos revisar qué hay en esas cajas. Mi mamá las tenía muy en secreto y no sabemos qué contienen. ¿Cómo ves, prima? Yo no lo podía creer, Peri. Los abracé, les dije que sí, que gracias, gracias, gracias. Me sentí soñada, Peri. Obvio, las cajas les dije que se las llevaran si querían, que no las había tocado para nada,
que solo entraba al cuarto para aspirar el polvo y que no se hicieran telarañas. Me dijeron que la otra semana vendrían por ellas y ya me dirían más o menos en cuánto saldría lo del papeleo de la casa. Mi Peri, le conté a mi papá y él me dijo que ya sabía lo de la casa, que mi tía le había dicho que esa casa se me quedaría y pues mi papá también estaba muy feliz por ello. Pasaron cerca de 15 días y me llamó mi prima. Me dijo que si podían ir mañana por la tarde. Les dije que sí. Como era sábado, mi esposo y yo aquí estaríamos. Así fue. Llegaron mis primos, llegaron con una botella de vino y pues celebramos, ya de manera oficial, el acuerdo verbal de la casa y de las cajas. Subimos al cuarto donde estaban las cajas, empezamos a abrirlas, revisamos mucho papeleo y ahí nos dimos cuenta que mi tía prestaba dinero, daba crédito a personas. Tenía muchos juguetes antiguos de mis primos, tenía una caja con varias videocaseteras nuevecitas, Peri, y había otra que estaba muy bien sellada. La abrimos y dentro había otra caja sellada con cera. Nos extrañó eso. No venía la caja sellada normal, sino con cera. Trajimos un desarmador y empezamos a rasparla. No se quitó muy bien la cera. Mi esposo trajo un cuchillo de la cocina y raspamos más profundo. Y se dio. Lo que encontramos nos dejó boquiabierto a todos. Estaban unas fotos, una de mi tía con una capa negra, junto a una señora de capa roja, y había una figura de madera junto con una pata de pollo. Sí, una pata de pollo. Ya todo como disecada, y era lo único que había. Nos quedamos mudos. Mi prima fue la que dijo: ¿a poco mamá era bruja? En eso, que se nos cierra la puerta de golpe, bien fuerte. Nos espantamos todos. Nos quedamos parados, abrimos inmediatamente, pues empezamos a guardar todo en la caja. Y otra vez, que se vuelva a azotar la puerta. Nos salimos de ahí rápido, de pronto suena como si un vaso se quebrara abajo, se escuchaba mucho ruido, bajamos todos y los trastes de la cocina estaban todos regados. Nadie hablaba. Yo creo que todos estábamos bien espantados y Peri, para acabarla de amolar, que se nos va la luz. Todo se quedó a oscuras. Nos ayudamos con la luz de los celulares y que se empiezan a ver sombras. Se veían por todos lados. Las puertas de arriba se empezaron a azotar. Mi perro Nemo empezó a aullar muy feo, pero lo más impresionante fue cuando uno de mis primos nos dijo: miren, esa cosa que es. Ahí estaba parada una sombra, la sombra de un hombre grande. Yo le calculo unos 2 metros. Se veía como si fuese un hombre fuerte, muy fuerte, y tenía unos cuernos en la cabeza. Sus ojos eran rojos, diabólicos. De verdad que daba un miedo impresionante, tanto que ninguno de nosotros se movió ni dijo nada en el instante en que lo vimos. Este ser movió la cabeza de arriba abajo como diciendo sí, y se alejó. Se alejó traspasando las paredes de la casa. Estábamos muy asustados, pero nadie se movía ya. Solo nos quedamos viendo unos a otros y de pronto uno de mis primos comenzó a rezar el Padre Nuestro. Todos nos unimos al rezo, esperando que las cosas se calmaran y de pronto la luz regresó. El auto de mis primos comenzó a sonar la alarma y mi perro dejó de aullar. Ya solo ladraba. Todo, digamos que regresó a la calma. ¿Qué fue todo esto? No lo sé, Peri. Tratamos de darle una explicación, pero no la tenemos. Esa noche mis primos se quedaron a dormir porque no quisieron que nos quedáramos solos. Decían que por su culpa de revisar las cajas desataron todo esto. Ya no pasó nada más esa noche. Mis primos se llevaron todas las cajas junto con la que estaba sellada, la que tenía la pata de pollo, las fotos y la figurilla extraña. Después de una semana me dijeron por teléfono que estuvieron investigando lo que encontraron y que al parecer mi tía sí era una especie de bruja, en la que también salía en la foto junto a ella la otra señora de rojo. En realidad era la maestra. La pata de pollo era una especie de amuleto protector
pero a la vez era un amarre para poder manipular a algún espíritu, y que la figurilla que también encontramos ahí nomás no daban que era. Según esto, el brujo que vieron y que les explicó todo esto les dijo que tal vez sea el tallado de algún fetiche espiritual o demonio, incluso podían representar a alguien que estaba en algún amarre, pero que en realidad no tenía una forma definida. También el brujo les dijo que lo que hicimos al momento de abrir la caja fue que dejamos libres a los espíritus que estaban encerrados y que por eso hubo tanta actividad esa noche, que lo más seguro es que no volviesen ya, pues han de andar por ahí en otros lados haciendo quién sabe qué cosas, ¿no? Pero bueno, en algo tuvo razón el brujo. Desde ese día ya no pasó nada más. Lo que hicieron mis primos fue quemar todo lo que encontraron en aquella caja y lo hicieron en una ceremonia que les dijo el brujo que teníamos que estar todos los que abrimos la caja. Así que mi esposo y yo también acudimos. Esto para darnos también una protección, que no fuera otra cosa y que los demonios no nos molestaran. Nos hicieron oraciones, una limpia con hierbas, incienso y un líquido verde que nos aventaba el brujo, que según para borrar todo rastro. Pues después de mucho tiempo todo se calmó, pero mi prima dice que algo curioso que ella notó después de un tiempo es que cuando murió su mamá, o sea mi tía, al siguiente día había muchos pájaros negros ahí en la azotea. Todos los días había pájaros negros, llegaban por las noches y así estuvieron como un mes. Después dejaron de ir. No sé realmente qué pensar de todo esto, Peri. Me cuesta trabajo digerirlo. Aun cuando yo tuve la experiencia en carne propia, no sé realmente qué haya pasado. Bueno, me despido. Espero no haber sido tan extensa, pero creo que valía la pena contarte mi historia y creo también que a muchos les va a interesar. Gracias, Peri. Muchas gracias por tu crónica. De verdad que es muy impactante lo que nos cuentas. Sabemos que muchas personas son más bien hechiceros. Pueden manipular a ciertas entidades y hacer que trabajen para su beneficio. Algo así ocurre con ciertos magos que sus trucos escapan a la comprensión y desafían toda lógica. Lo malo de todo esto ocurre cuando a quien se manipula pues queda libre y decide tomar venganza, ¿no? El final no es muy bueno. Tenemos más crónicas, pero antes te recuerdo el correo para que puedas mandar tu crónica y podamos pasarla. El correo es crónicasconoscar@gmail.com. crónicasconoscar@gmail.com. Aprovecho este medio tiempo y te hago la invitación para que te suscribas al canal, hagas más grande la comunidad y actives la campanita para que se te notifique cuando subamos contenido nuevo, ¿vale? Nuestra siguiente crónica es impactante. Todo lo que ocurre en ella te deja con ganas de saber más y te deja un sabor, digamos, de empoderamiento tremendo. ¿A qué me refiero con esto? Escúchala y sabrás de qué se trata. Vamos a ello. Crónicas con Oscar Guarneros. Desde hace mucho tiempo quería contarte mi historia. Es algo que escapa a toda comprensión y te lo digo como tal, ya que soy una escéptica en todo esto, o lo era. Mira, hace mucho tiempo me invitaron a una fiesta, estuve tomando, bailando y pues según todo era en confianza, ya que conocía a quienes me habían invitado. Todo transcurría de manera normal hasta que ya quedamos pocos en la fiesta. Eran pasadas las 2 de la mañana y en la casa en la que estábamos, el dueño, al cual no conocía, era la primera vez que lo veía, nos dijo que ya no sirviera nada de alcohol, que ya mejor tomáramos café, para que se nos fuera bajando un poco la borrachera y no fuésemos a tener un accidente. Se me hizo súper ese detalle. Poco a poco se fueron los invitados y ya solo quedamos muy pocos, 2 amigos, una chica y el dueño de la casa. Dentro de la plática entre los que nos quedamos, llegamos al tema de los espantos. Hablamos de las veces que nos habían espantado, la niña que desaparecía en donde trabaja, en fin, toda la broma y experiencias, pero yo les decía que a mí no me había pasado nada,
decían, contaban, pero en realidad yo no creo en eso. No creo en nada que tenga que ver ni con Dios, ni con el diablo, ni con ese tipo de cosas de fantasmas. Todos intentaron convencerme, de alguna manera, que lo sobrenatural existía, pero yo les refutaba todo, hasta que el dueño de la casa me dijo: si realmente estás tan convencida de que el mundo espiritual no existe, no creo que haya problema que te ponga en oración a ti en un ofrecimiento al demonio. Reí, pero él me dijo muy serio: ¿aceptas? Todo se quedó en silencio. Todos callaron. Se me quedaban viendo. Yo, tal vez con la presión, les dije: va, ok. En estos días, el gran sabedor del mundo te visitará. Fue lo que me dijo ese señor. Le dije muy retadora, pero que sea cierto, ¿eh? Él solo sonrió, me dio la mano y me dijo que tengas buen viaje a casa. Y así fue. Me fui a casa y todo tranquilo. Pasaron 4 días, y bien que me acuerdo que fue un martes el día que empezó todo. Yo llegué a trabajar como eso de las 8 de la noche, y me extrañó que la luz de mi recámara estuviese encendida. Vivo sola, y la que me visita en ocasiones es mi mamá. Así que pensé que era ella o que se me olvidó apagar la luz. Subí a verificar y no había nadie. En eso, escucho mi nombre, pero era la voz ronca de alguien. Me llamaba. Yo me quedé congelada, pensando que alguien se había metido a robar. Pero luego me di cuenta que cuando llegué, todo estaba cerrado. Bajé rápido las escaleras. En eso que tocan el timbre. Salgo para ver quién era. Pregunto, y una voz de viejita me contesta y me dice: ¿Ya llegó? Y yo pregunté: ¿quién? Yo no veía a nadie porque mi zaguán está cerrado, pero volvieron a preguntar. ¿Ya llegó? Y pues yo no sabía a qué se refería. En eso, que me azotan la puerta de la entrada, queriéndola cerrar, pero como tengo un atrapapolvos en la puerta, no dejó que se cerrara. Me metí a la casa a checar qué estaba pasando, pero nada. Revisé todo y no había absolutamente nada ni nadie. Ya no hice más caso, me hice de cenar y como al siguiente día entraba temprano a trabajar, me apresuré a acostarme. Así que cené ligero y me fui a lavar los trastos, cuando escucho la voz de mi papá que me llamaba desde la parte de arriba. Me quedé congelada, Peri. Mi papá había fallecido ya hace 3 años, pero era su voz. Subí a ver qué pasaba y luego vuelvo a escuchar la voz, pero abajo, y nuevamente era la voz de mi papá. Mi hermano tiene la voz muy parecida a la de mi papá y pensé por un momento que era él. Pero luego me acordé que él no estaba aquí en la ciudad, así que no podía ser. Total, revisé, no encontré nada normal y mejor me fui a acostar. Lo que nunca, dejé la luz prendida. Sí, me estaba dando ya un poco de miedo. Dormí al siguiente día, todo parecía normal cuando me desperté, pero al momento de irme a bañar, me doy cuenta que por todo mi cuerpo presentaba moretones. Era como si me hubiesen mordido, porque en varios de estos moretones encontré huellas de dientes. Me bañé rápido, pensando que iría al doctor después para que me revisara, y cuando llego a mi trabajo, mi jefe me ve y me dice: ¿cómo saliste? Yo, ¿cómo que cómo salí? O sea, ¿cómo? Acabo de entrar. Él me dijo: no, ya tienes un buen rato que llegaste. Yo le respondí otra vez que no, que acababa de entrar y que me enseñe la firma de mi entrada. Quiero aclarar que donde trabajo hay un responsable de área y él autoriza si salimos o no. Y cada vez que entramos o salimos tenemos que firmar y Peri, estaba mi firma. No es cierto, le respondí. Yo acabo de entrar. No sé cómo volteo y veo de espaldas en mi lugar de trabajo a una chica que estaba efectivamente sentada en mi silla. Tenía mi mismo cabello,
tenía mi misma ropa. Yo estaba en shock. ¿Qué estaba pasando? Me acerqué a ver quién era, y cuando voy llegando, que se voltea hacia mí, unos ojos negros profundos y que se esfumó. Sí, desapareció ante mis ojos. Se desvaneció así de la nada. Afortunadamente mi jefe y una compañera también lo vieron y se espantaron muy feo. Al igual que yo, no sabían qué estaba pasando. Me preguntaron muchas cosas, entre ellas que si estaba yo en alguna secta. Le dije que no, pero ahí fue que me acordé de la fiesta. Empecé a relacionar eso con lo que me había dicho aquella persona que me iba a dar en ofrecimiento a un espíritu o algo así, y por más que no quería creer en eso ya estaba muy raro. Estaba pasando ya fuera de lo normal. Conforme pasó el tiempo, ese día comencé a acordarme menos del incidente, tuve bastante trabajo y salí ya tarde, cerca de las 10 de la noche. Pasé por algo de cenar, regresé a casa. Al llegar me doy cuenta que la luz de mi recámara está prendida y se escuchaba que la pantalla de mi cuarto estaba funcionando. Subí con precaución. Al llegar a mi recámara, pongo un pie y la luz de mi casa se va. Todo se quedó a oscuras. Pegué un grito. Algo no estaba bien. En serio, todo eso estaba muy mal. Muy mal. Saqué mi celular para poner la lamparita, me alumbré, pero como que fallaba. Se me hizo extraño, pero para serte sincera, Peri, en ese momento ya nada se me hacía raro. Bueno, sí, al bajar las escaleras, me doy cuenta que donde está mi salita hay una luz roja muy intensa prendida, como la luz de emergencia, solo que yo no tenía ese tipo de luz. No quise acercarme. Lo mejor que hice fue tomar mis llaves y salirme. Me fui para la tienda, trataba de tranquilizarme. Todo esto me estaba ya dando mucho miedo y pensaba que se podía salir de control. Doña Lucy, que así se llama la señora de la tienda, muy linda, me preguntó qué me pasaba, ya que me veía alterada. Le conté lo que estaba sucediendo en casa, me tomó de las manos y empezamos a rezar. En ese momento me quebré. Comencé a llorar como una niña indefensa. Tenía miedo. Sabía que algo malo, más bien maligno, estaba allí en mi vida, pero no sabía qué hacer. Doña Lucy llamó a una señora, que era su comadre, y me dijo que ella podría ayudarme, ya que es santera. Llegó esa señora y le conté también todo lo que estaba pasando. Se quedó pensativa y me dijo que lo que me estaba molestando era un demonio de grado menor, pero demonio al fin. Me preguntó también algo que no había notado, pero me dejó aún más inquieta de lo que ya estaba. Me preguntó, ¿ya notaste si huele a azufre tu casa? Porque tú hueles a azufre. Me quedé sin saber qué decir. Le dije que no. Volteé a ver a doña Lucy buscando su mirada para que me dijera algo, y ella asentó con la cabeza. Le pregunté a esta señora que yo no lo había notado, pero ¿qué significaba eso? Ella me dijo que era una manera de marcar como territorio por parte de los diablos, que era yo como un faro anunciando que estaba disponible para que llegaran más diablillos y me molestaran. Lo peor que podría pasarme era que me posesionaran, pero que aún esto no pasaba. Parecía que yo estaba bien, pero que sin embargo podría suceder. ¿Qué hago?, le pregunté. Ella me dijo, enfréntalo, no queda de otra. Si tienes miedo, mija, te lo aguantas y no lo demuestras. Verás que se largará de tu casa, pero debes enfrentarlo. Me quedé pensativa y algo en mí hizo como un clic, como un chispazo y dije, ok, lo voy a enfrentar. Si todo este tiempo he podido con tantos obstáculos en mi vida, creo que podré con algo más. La señora me preguntó, ¿crees en Dios? Yo no supe qué decirle. Respiré profundo y solo dije que, pues, si existían estos seres, creo que debe de haber una parte buena, ¿no? O sea, sé el bien. Ella me volvió a preguntar de manera tajante, ¿crees en Dios? Me le quedé mirando y le dije,
No creo en él. Ella sonrió y me dijo, no te preocupes, él cree en ti. Me quedé sin saber qué decir. De verdad no sé qué pasó en ese momento. Esta señora se fue por unas cosas y de regreso me trajo una cruz de madera para que me la colgara y una cruz que después supe era de Caravaca. Me dio agua bendita que era especial, según ella me dijo, me dio sal de grano, una botella con un líquido verde que era un preparado especial que ella hacía para ahuyentar espíritus y una varilla de metal. Según ella, lo que me dijo y te comparto para qué sirve cada cosa. El agua bendita quema los malos espíritus, principalmente los demonios, es como si les echaran fuego. La sal igual, es repelente. Si es tocada por los diablos, los quema, pero esta funciona mejor en espíritus. El líquido verde que me dio es un preparado de hierbas que funciona como protector y repelente, pero a la vez funciona como atrayente de espíritus bondadosos o ángeles que podrían ayudarme. Y la varilla de metal, como está hecho de hierro, los logra lastimar y los logra quemar. La cruz de madera que me dio es para acrecentar mi grado espiritual, y la cruz de Caravaca era un protector y erradicador de demonios. Yo la verdad desconocía todo esto. Hasta fantasioso se me hacía. Bueno, más bien, podría parecerme algo sacado de una película chafa si no estuviese pasando, en este caso, todo esto a mí. Me tomó de las manos la señora y empezó a rezar. Sentí un calor que recorría mi cuerpo y una extraña fuerza, como una confianza grande. Y créeme, Peri, la necesitaba más que nunca. Cuando acabó de rezar, que fueron como unos 10 minutos, me dijo que fuéramos a mi casa a ver qué pasaba. Agarramos camino, y me repitió que no les demostrara miedo, que los retara, pero que nunca los invitara a pasar a mi alma, porque esa es una especie de invitación universal, y podrían poseerme varios demonios o espíritus. También me dijo que existían espíritus tan agresivos y fuertes que hasta los propios demonios les huían. Llegamos a mi casa. Al abrir me dijo, ¿hueles? Olfateé. Y sí, mi casa olía extraño. Olía como a podrido. Olía ya feo. Eso era el olor a azufre. Luego entrando en la parte de arriba de donde está mi recámara, se escuchaba cómo me decían con una voz ronca. Ven. Ven. Me le quedé viendo a la señora y me dijo, vas, mija, ponte canija y no le tengas miedo. Me armé de valor, respiré profundo y le dije, ven tú si tienes lo suficientes para venir aquí conmigo. Se quedó en silencio todo. Todo estaba en una calma abrumante. La luz de la sala parpadeaba. Solo se escuchaba un ligero zumbido de las luces y el olor a podrido ya estaba por toda la casa. Yo solo volteaba para todos lados para ver si veía algo, pero nada. Volví a decirle, ¿no vas a venir? Por eso me gustabas, para que fueras un demonio cobarde. Ven para que te mande de nuevo al infierno. Que se escucha un fuerte ruido de un vaso quebrándose junto a mí. Volteo y la señora que avienta la sal a donde se escuchó el ruido. Inmediatamente una risa burlona decía, ¿Crees que con eso me vas a hacer daño? No dejé terminar la frase. Yo tenía el agua bendita y que la aviento a donde escuché la voz, Peri. Un grito desgarrador se escuchó. Me decía de groserías y la señora aventó más sal. Ahí volvió a quejarse este ser. Yo me quedé inmóvil y la señora me hacía señas de que la aventara más agua bendita. Y que la aviento. Y pues más duro se quejaba. Me decía tantas cosas que no las puedo decir por acá. Eran puras ofensas. Yo ya bien entrona que comienzo a retarlo, diciéndole que si quería más o ya no se iba a aguantar. Este ser solo me decía maldita, maldita, bueno, y entre otras cosas, ¿ok? Muchas ofensas, cosas horribles, y la señora tenía este líquido verde, el cual ya te había mencionado, y se lo aventó a este ser. Al momento de tocar el líquido,
yo creo que con su cuerpo, porque aún no veíamos nada, solamente escuchábamos sus gritos, se mostró cómo era realmente. Y era un ser, Peri, de estatura baja, entre unos 50 y unos 60 a lo mucho. Era gordo, su piel era como verdosa, su cara era arrugada. No parecía ser como viejito, pero era arrugada. Cuando este ser se dio cuenta de que ya no era invisible, se espantó. Bueno, eso creo, porque no dejaba de mirarnos asombrado. Miraba sus manos gordas. Cuando esta señora la avienta más de líquido verde, el ser suplicó: Ya basta. Ya, por favor. Ya no me avientes más de esa cosa. Yo estaba ya en ese momento bien envalentonada. Le hice frente, le dije que qué quería, por qué estaba en mi casa. Y me dijo que yo lo había invitado, que yo tenía la culpa y que él estaba ahí gracias a mí. Le dije que no es cierto, que yo jamás lo invité. Y me volví a acordar de aquella vez en la fiesta. Él solo dijo: ¿Ves como si te estás acordando? Aunque no quieras, aquí me voy a quedar. No bien acababa de decir esto, la señora le aventó más líquido, le aventó sal, le hizo chillar bien feo. Algo que noté es que su piel ya no era verdosa, sino más bien café, y de pronto ya era de color rojizo. Se me quedó mirando muy retador, y de pronto desapareció. Por toda la casa regamos la sal de mar, regamos agua bendita, regamos el líquido verde, nos pusimos a rezar. Yo más bien seguí a la señora en los rezos porque no sabía bien cómo hacerlo. Después de todo esto, todo se tranquilizó y así pasó una semana. Hasta que nuevamente, cuando una noche al regresar del trabajo me encuentro con la luz de la sala encendida y con los muebles todos esparcidos. Inmediatamente me dirigí a la alacena, la abrí, ya que tenía todo ahí lo que me había dado la señora para erradicar a ese demonio, y le empecé a gritar de manera retadora. Imagínate, andaba estresada en el trabajo. Un mal día tuve, y luego me salen con esto, pues ya andaba yo bien encarrerada buscando quien me la pagara. Le grité a este demonio, lo reté y nada. Hasta que a lo loco aventé agua bendita, fue cuando se hizo presente este ser con un chillido muy agudo. Le aventé más agua, le aventé sal, el otro líquido, y mientras lo hacía, decía de cosas. En serio, me decía de cosas, hasta que llegó un punto en el que me decía: Para. Paré. Y ahí está enfrente de mí otra vez, la figura regordeta de este demonio. ¿Quieres que me vaya?, me preguntó. Libérame. Rompe la figura de donde me tienen amarrado. Hazlo, te lo suplico. ¿Me dejaría en paz si lo llegaba a hacer? Él me dijo: te doy mi palabra. No volveré a molestarte, te lo suplico. Quiero irme ya. Y desapareció. Al siguiente día, fui a la casa de este amigo, el dueño de la figurilla. Me recibió, me escuchó y me dijo: ¿ahora ya crees? Le dije que sí, pero que por favor me diera la figurilla en donde tiene encerrado este demonio, cosa que él al principio negó. Después accedió, pero me dijo que no, que este demonio era su esclavo, que según aunque yo lo destruyera, el demonio me seguiría a donde estuviese. Me molesté mucho, le pedí de manera fuerte que me la diera y su respuesta fue un rotundo no. Le grité y pues lo que hizo este tipejo fue pedirme que me largara, que me fuera. Regresé a casa, pasaron alrededor de 15 días y estaba yo ya preparándome para cenar cuando la luz de mi casa comenzó a querer irse. Los focos parpadeaban y sentí un escalofrío. De pronto, escucho una voz que provenía de la parte de arriba y entre quejándose escuché cómo me decía: No me liberaste. No lo hiciste. Quiero largarme ya de aquí. Ayúdame, por favor. No contesté nada. Me quedé callada. Algo dentro de mí sentía pena por este ser. Luego, sentí algo extraño. Sentí como más ligereza en la casa. Pensé que a lo mejor se había ido. No lo sé. Al siguiente día,
Una de mis primas, a la cual ya le había comentado todo lo que estaba pasando, me hizo el favor de conseguir un pastor que vino para orar en la casa. Estuvo como unas 2 horas rezando y pidiendo que este ser se fuera. Luego mi prima consiguió que viniese un cura y por toda la casa regó agua bendita y oraba. El padre me dijo que no había señal de nada extraño, pero que si notaba algo raro, que lo llamase inmediatamente. Como regla, todos los sábados limpiaba la casa y regaba sal y agua bendita para protegerme. No sé si esto hizo que ya no se presentara este ser, pero así pasaron 3 o 4 meses, y una noche que voy llegando del trabajo, al cerrar la puerta, escuché la voz de este ser diciéndome: Ayúdame, ayúdame. Yo volteé asustada, y este ser estaba ahí, en la oscuridad de la sala. No sabía qué hacer. Me quedé inmóvil, hasta que di unos pasos y le pregunté: ¿cómo te ayudo? Él solo movía su cabeza como buscando algo. Luego, entre las sombras desapareció. De esto ya han pasado cerca de 8 años y no he vuelto a saber nada de este demonio. Me cambié de casa a los pocos meses, me fui a vivir un tiempo con unos familiares a Durango. Ahí participé en algunos retiros espirituales, los cuales me parecieron muy buenos y reconfortantes. Me inundaban de paz y sobre todo confianza en mí. Y que alguien muy poderoso sabía, me estaba cuidando. Y eso me hacía sentir poderosa, me hacía sentir grande, me hacía sentir mucha confianza. Ya no tenía soledad y mucho menos miedo. No te creas, Peri. De repente sí me da cuscús saber que ese ser puede regresar a mi vida y vuelva poderoso o más agresivo. Pero si lo enfrenté ya una vez, pues podré hacerlo otra vez. Gracias por leerme y disculpa que te haya quitado tu tiempo con tan grande desplegado. Que tengas una muy linda madrugada y hasta pronto. Uf, ¿qué tal la crónica? Hace un rato me refería a que te quedarías con unas ganas de empoderamiento tremendas. Si, como acabamos de escuchar, en este caso la chica pudo enfrentar a sus demonios, nosotros creo que es buen momento de enfrentarlos a los nuestros. Tal vez no sean seres de otra dimensión, pero igual sean un problema que no nos dejan avanzar. Así que esta crónica nos deja una lección muy buena. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, recomendarnos y seguirnos el paso cada vez que subamos material. ¿Te atreves a seguir la pista del miedo y lo desconocido? Espero que así sea. Mientras tanto, nos escuchamos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.